Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Cine Instantáneo aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. Mientras gran parte de España está pasando unos de los momentos más fríos de las últimas décadas, hoy lo que vamos a hacer es arroparnos en el sofá, echarnos la manta por encima, encender el calentador, el radiador, el brasero o cualquier otro tipo de calefacción que tengamos en casa y disfrutar viendo cómo otros en el cine han pasado más frío que nosotros. La quimera del oro con Charles Chaplin nos demuestra cómo el ímpetu del hombre puede vencer la naturaleza hostil. Cuando hostil es frío, pero frío, nieve, eso es muy exagerado pasar frío. Aquí, manga corta, podemos estar los rusos bajo una tormenta de nieve como esta. Nos vamos al año 1925. Charles Chaplin dirige y protagoniza La Quimera del Oro, título original de Gold Rush, La Fiebre del Oro, y acompañamos en esta ocasión a su célebre creación, al personaje de Charlotte, al Klondike, a la zona de Alaska, ese emplazamiento donde los yacimientos de oro llevaron a una multitud de personas que buscaban mejorar su vida, buscaban una fortuna, pero muchos no eran conscientes del lugar tan complicado, con esa climatología tan adversa y de las dificultades que todo esto entrañaba. La película nos muestra a partes iguales el drama y la desesperación, pero también las situaciones cómicas habituales en el cine de Chaplin. Y desde luego el frío, el hambre, la necesidad, la desesperación son los grandes argumentos por los que transita la vida del protagonista de esta película. Para la memoria quedan, en fin, algunos de los fragmentos más recordados, que guardamos con más cariño dentro de la memoria del cine mudo. Por cierto, junto a esos momentos en la cabaña, pasando hambre, comiendo la suela de los zapatos, la necesidad de convivir con alguien que más bien es un maleante, pero hay que hacer de la necesidad virtud. Pero todo esto enmarcado en una película, ya digo, estrenada en 1925, cine mudo, pero tal fue su éxito que en el año 1942 se reestrenó y en esta ocasión convertida en una película sonora, de las escasísimas ocasiones en las que esto ha sucedido, que una misma película tenga no dos versiones, sino que tenga una forma de verla, su manera original en cine mudo, pero se le añada posteriormente una banda sonora, de manera que cambia completamente esa esencia en la que en una película de cine mudo la única forma de saber lo que dicen los protagonistas es leerlo en sus rostros, en sus actuaciones o en los intertítulos, esos carteles que aparecen en la pantalla y que nos dan alguna pista sobre la descripción o la justificación de lo que está pasando o alguna línea de diálogo significativa. En La Quimera del Oro, desde luego, la nieve es uno de los protagonistas, el frío es uno de los protagonistas y espero que la estéis disfrutando, la hayáis disfrutado en estos días bien arropados, porque es de esas películas que desde luego te meten el frío dentro del cuerpo, a pesar de que también te lo quiten un poco con la carcajada. Quedar atrapado en nieve nunca es bonito, pero cuando te acompañan compañeros todo puede ser suculento. Perdón, perdón, chiste de mal gusto. A principios de los años 70, en concreto en el año 1972, la selección nacional de rugby de Uruguay, que viajaba en un avión, tuvo un accidente en los Andes. Sobrevivieron, si no recuerdo mal, 16 de esos expedicionarios y fallecieron 20 o 30 de sus compañeros. Atrapados en la cordillera andina, se vieron obligados, para no perecer, a alimentarse de lo único que tenían a su disposición, los cadáveres de sus compañeros. Este drama de la vida real
inspiró y en él se basó la película Viven del año 1993, película dirigida por Frank Marshall y que cuenta entre sus principales protagonistas con actores como Ethan Hawke o John Malkovich. El, en fin, la desgracia y la tragedia que aconteció a los supervivientes de este vuelo era conocida, pero no se había reflejado nunca de una manera tan cruda y que desde luego al espectador le hace pasar un mal rato dentro de lo tolerable. Probablemente rodada en otro momento la película hubiera podido resultar incluso más desagradable. Se obvian algunos de los momentos, desde luego no se representan de manera más gráfica, algunos de los momentos más desagradables, pero lo cierto es que Viven sí que nos presenta una situación durísima y no trata de arrojar un juicio de valor sobre cómo, por qué llegaron a esta determinación, sino que simplemente le plantea al espectador una forma bastante próxima a una realidad sin demasiado artificio, sin demasiada exageración, de qué naturaleza tuvo ese conflicto y cómo fue la solución alcanzada. Evidentemente, a lo largo del momento en el que la película se va planteando esta situación, se nos ha ido mostrando un poco el camino por el que tuvieron que llevar los... no vamos a decir la negociación, pero sí un poco la toma en consideración de cuál era la circunstancia de estos supervivientes, que no tenían nada fácil el que fueran a rescatarles y que en el lugar en el que se habían quedado atrapados y con lo poco que pudieran llevar en el avión, es que realmente por mucho que lo valores y por mucho que trates de hacerte un poco a la idea, no les quedaba mucha alternativa. Una película, desde luego, que plantea un dilema ético importante y que sí que hay que reconocerle sobre todo la gran virtud de no caer en el morbo, porque era o es muy fácil poder caer en el morbo para relatar una situación de este tipo y la película de Frank Marshall lo elude y desde luego sí que le traslada al espectador la angustia de la toma de esa decisión tan dura, que es que la propia supervivencia dependa de alimentarte con el cadáver, además no solo de un ser humano, sino además de amigos y compañeros. Cuando en decadente América la nieve rodea toda la zona de gente con planes asesinados y sucio capitalismo y chantaje y mucho vil dinero de por medio, lo mejor es sentarse a ver Fargo para que buenos hermanos Cohen cuenten a nosotros una historia de familia unida, de familia que permanece feliz gracias al colectivo. En el año 1996 los hermanos Cohen volvieron a ofrecernos una de sus muestras de genialidad, Fargo, una película que por cierto ha inspirado una serie de televisión que tiene varias temporadas, independientes realmente, aunque hay algún elemento que pueda mantener un guiño de una a otra y que realmente no supone ni una adaptación ni una continuación, sino más bien ambientar en ese universo tan fascinante que nos presenta esta película historias de otros personajes que desde luego llevados por ese paisaje tan influyente como es el paisaje nevado que aparece en la película, van a llevar sus vidas y sus decisiones por unos derroteros absolutamente sorprendentes e inesperados. En el caso de Fargo, protagonizada por Frances McDormand, con William H. Macy, con Steve Buscemi, lo que tenemos es la historia de alguien, un hombre, el personaje que interpreta William H. Macy, que realmente no tiene mucha fortuna, sobrevive de alguna forma a la sombra tanto de la fortuna de la familia de su mujer como de la figura de autoridad tiránica, despótica de su suegro, y para poder disponer de algo de dinero, tratar en fin, de labrarse un poco un porvenir y emprender algún negocio descabellado, no se le ocurre mejor idea que contratar a unos sicarios para que secuestren a su mujer,
pedirle un rescate a su adinerado suegro y a partir de ahí poder hacer realidad sus sueños. Como en muchas de las películas de los hermanos Coen, spoiler, todo sale mal. Y en este caso, además, es de esas circunstancias en las películas de los hermanos Coen en los que parece que no hay nadie que tenga la cabeza sobre los hombros y, digamos, a esa torpeza, a esa inutilidad. Si además le sumamos una auténtica mala suerte, porque hay que reconocerlo, son personajes que si ya planean algo disparatado y encima ellos no son los más inteligentes del lugar y tampoco tienen mucha suerte en el desarrollo de esa idea, lo cierto es que no les va a pasar nada bueno. Y si además le añadimos un elemento que tiene que ver con unos asesinos a sueldo que tienen sus propios planes, entre los que desde luego no está la moderación, el desastre está servido. La película, ya digo, en su momento supuso tal impacto que al cabo de las décadas ha inspirado una serie de televisión, que si no recuerdo mal lleva ya 3 temporadas, y que en cada una de ellas vemos el ejemplo de cómo se puede continuar por esos derroteros, con unos personajes que realmente no están en su mejor momento de lucidez, que tampoco tienen las mejores ideas, que desde luego la forma de desarrollarlas y llevarlas a cabo son absolutamente desastrosas y encima hay que reconocer que la mala suerte está de su lado. La nieve y el frío hacen que Fargo sea una película en la que realmente el clima se te mete dentro como espectador y condiciona bastante algunas de las decisiones y sobre todo el desarrollo de algunas de las acciones que aparecen en la pantalla. En el caso de Fargo hay algunos momentos en los que es prácticamente imposible pasar frío aunque estés viendo esta película en agosto, así que mi recomendación es que si la vais a ver, no voy a desvelar gran cosa, no estoy haciendo ningún spoiler y la podréis disfrutar igualmente, pero la vais a disfrutar todavía mejor si tenéis una mantita echada por los hombros y otra echada por los pies. ¿Nunca han reflexionado sobre por qué en cine de catástrofe es siempre América la que resulta más damnificada? En El día de mañana es esto lo que sucede. Sucios, viles, capitalistas, imperialistas, yanquis se ven sometidos por la fuerza de la naturaleza, sepultados bajo grandes olas, debajo de grande capa de nieve, porque ellos se han rendido a vil metal. Mientras tanto, en buena madre Rusia, mucho frío, mucha nieve, solo tenemos siempre, no es ninguna amenaza. Ha llegado el momento de hablar del día de mañana, pero no del porvenir, sino de la película. Una película del año 2004 dirigida y con guión de Roland Emmerich, autor en el sentido de escribir el guión y dirigir la película, autor al que le encanta llenar el mundo de catástrofes, que haya explosiones, director, por ejemplo, de películas como Independence Day en las que el escombro y los cascotes están a la orden del día. En este caso, con el día de mañana, se trataba de mostrar de una manera muy exagerada, pero tampoco exenta de cierto realismo, qué es lo que podría suceder si el cambio climático degenerara en una catástrofe global en la que inundaciones, ventiscas y capas de nieve de decenas de metros de altura atacaran, entre comillas, al hemisferio norte del planeta Tierra. En este caso, el personaje de Dennis Quaid es un investigador, Jake Gyllenhaal es su hijo, y tenemos esa pugna entre llevar la verdad de la ciencia primero a la clase política, a la clase dirigente, a través de ella a la sociedad, y tratar de que haya algún cambio en nuestro comportamiento. Spoiler, sale mal, o más bien no le hacen caso. Y enseguida veremos, bueno, enseguida, y cuando digo enseguida es literalmente, desde el principio de la película comenzamos a ver catástrofes, desastres naturales, todas ellas relacionadas con el cambio climático. Esta película, muy espectacular, sí que es cierto, seguro que todos tenemos en mente ese momento casi en el arranque de la película, con esa gigantesca ola que arrasa con Nueva York, la Estatua de la Libertad tumbada y arrastrada por la ola, los rascacielos desmoronándose y la posterior ventisca, la posterior tormenta de nieve que sepulta lo poco que quedaba de la ciudad de los rascacielos, lo sepulta
bajo metros de nieve que tendrán que transitar, por los que tendrán que cruzar los protagonistas para sobrevivir. Y además con otro momento también bastante icónico, que es todo el segmento en el que parte de los protagonistas se quedan atrapados o refugiados en la biblioteca de Nueva York y a algunos se nos parte el alma, aunque sepamos que es una película, de ver ese momento tan complicado en el que para no morir de frío lo que tienen que hacer es ir cogiendo los libros de las estanterías y quemándolos. A uno se le parte el corazón teniendo que seleccionar qué libro, qué obra de la literatura reduce a cenizas para salvar la propia vida. Como digo, la película un compendio de exageraciones sobre hacia dónde podría llevar el cambio climático, de una manera muy acelerada. En fin, es cine, no es un documental, y quizá contando en pocos días, en pocas semanas, lo que podría llegar a pasar, pero a lo largo de décadas o siglos, y quizá de una forma no tan exagerada como nos lo muestra. Pero bueno, estamos viendo continuamente episodios en los que el cambio del clima afecta a distintos puntos del mundo con catástrofes y desastres naturales no tan exagerados como los que aparecen en el día de mañana, pero un poco primos hermanos. Película, yo creo que menos de conciencia ecologista, aunque tiene también ese mensaje, sino más bien película de entretenimiento, de esparcimiento. A quien no le gusta ver una película de catástrofes, y en este caso la catástrofe nos hace pasar frío y nos permite consolarnos pensando que los que aparecen en la película están pasando mucho más frío del que en esta época podamos estar pasando cualquiera de nosotros. Liam Neeson sí que sabe hacer frente a adversidades de la naturaleza, amenaza de lobo en la estepa. La nieve, el frío no son problemas para Liam Neeson, pero sobre todo mucho cuidado. Nunca, sobre todo nunca secuestres hija de Liam Neeson. Por no extendernos demasiado, vamos a concluir aquí nuestro repaso de películas con nieve, películas con frío, con un título del año 2011, Infierno Blanco, título original de Grey, el gris, en referencia a un lobo gris. Es una película de las que podríamos enmarcar casi en un subgénero, un subtipo de películas, que son las películas con Liam Neeson como tío duro, que ha adquirido a lo largo de su vida una serie de capacidades que le permiten afrontar todos los peligros y todas las amenazas de los siguientes minutos de metraje. En este caso, el personaje que interpreta Liam Neeson tiene que liderar y hacerse cargo de la protección de un grupo de trabajadores que a bordo de un avión sufren un accidente, se quedan atrapados en un terreno inhóspito, inaccesible e incomunicado de Alaska, y muy pronto tendrán la disyuntiva de quedarse en los restos del avión y esperando que alguien pueda caer en que están ahí, que los busque en esa zona y que los rescate, o ser ellos dueños de su propio destino y salir a buscar su propia salvación. La serie de peligros que tendrán que afrontar es la habitual en este tipo de films. La catástrofe natural en este caso no es tal, sino simplemente que han caído en un sitio que el frío y las condiciones los convierten en una amenaza para la vida, que al cabo de pocas horas simplemente por el frío puedes morir. No tienen tampoco muchos alimentos, están incomunicados, no pueden establecer contacto con el exterior para que nadie venga a rescatarles, y la única solución es atravesar kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque nevado sin grandes recursos de los que poder tirar para sobrevivir, y con alguno que va herido, y sobre todo, y de aquí el título de gris, o sea en inglés de Grey, el gris, con una serie de lobos grises que les están acechando, que les están atacando y que poco a poco comienzan a acabar con ellos. Como vemos, la amenaza es múltiple, desde los rigores del clima, la zona, las heridas que algunos de ellos tienen derivado del accidente, y toda la serie de dificultades que tienen que atravesar para poder ponerse a salvo y encontrar algún punto civilizado en el que llegar ellos a huir, a salvarse de ese peligro que es simplemente la naturaleza, el frío y la ausencia de recursos.
Una película vibrante, dramática, con algún momento de acción y que desde luego una vez más establece ese personaje que probablemente casi le podríamos poner el mismo nombre en todas las películas y ser intercambiable, pero que en los últimos años también le está saliendo a Liam Neeson. Alguien capaz de liderar, alguien que tiene claras las prioridades, alguien que desde luego tiene una preparación previa, tiene las ideas claras y sabe qué es lo que hay que hacer. En este caso, lo que hay que hacer es salvarse y la salvación pasa por atravesar un territorio que probablemente el mero hecho de atravesarlo ya acabe contigo. Pero la otra opción, la alternativa, que es quedarse en un avión en mitad de Alaska y esperar que alguien pase, te reconozca que eso que hay ahí abajo, cubierto ya por la nieve, es un avión donde hay gente a la que rescatar, es una alternativa inviable. Y con esto cerramos esta semana este repaso a películas que nos muestran qué es lo que sucede en la nieve, qué es lo que sucede con el frío, si la nieve se convierte en una amenaza, simplemente en un escenario o en una excusa para contar historias que son capaces de mostrarnos que, como decía en el jovencito Frankenstein, podría ser peor, podría estar nevando. Muchas gracias por estar al otro lado en una nueva entrega de Cine Instantáneo aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia.